social del primer sitio Geniality. En esta opción, la materia que vamos a revisar es sociales. Sociales, como sabrán, abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea es darles lo que más se pueda con respecto a lo que puede ser que les tomen en la prueba. Si ustedes se dan cuenta, esta es una diapositiva de 53. Entonces, cuando terminemos de ver esta diapositiva, les voy a enviar, ¿ya? Porque está bastantes diapositivas. Dice, sí, bastantes para tenerlas ahí, ¿no? Bueno, algunos ya habrán dado la prueba, no sé. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Viendo las respuestas, me escriben en el chat, ahí me escriben la respuesta y les voy a dar retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisar de forma general algunos puntos de las preguntas. Anteriormente se hacía de forma aleatoria, ¿no? Es decir, desde lo general a lo particular. ¿De cuál va a ser la forma de trabajo? Vamos a revisar de lo particular a lo general. Es decir, vamos a revisar las preguntas y vamos a partir hacia lo general. Así se trabaja en dominio social. Es bastante dominio social. Hay mucha información, entonces voy a tratar de ser lo más sintético posible en ciertos datos que les voy a dar, porque no solamente tienen que saber respuesta, también tienen que conocer de dónde viene y el contexto, porque recuerden que del contexto pueden sacar cualquier cantidad de preguntas. ¿De dónde están sacando las preguntas? Bueno, las preguntas están sacando de todos los documentos del Ministerio de Educación, especialmente de bachillerato. Me imagino que algunos se han de haber estado aquí en colegios fiscales, otros serán de particulares, trabajan con diferentes tipos de textos, muchos textos especiales, entonces, para que no se pierdan mucho y no sepan qué les van a preguntar, es básicamente más de los textos que trabaja el Ministerio de Educación. Todos sabemos que estos textos en ocasiones no son tan buenos, ¿no? Pero aquí yo les voy a dar lo que más puedan, algunos datos importantes con respecto a lo que vayamos a ver. Entonces, las preguntas van a ser al azar, no es que voy a tratar por ejes temáticos, sino que son de acuerdo a las preguntas que yo les vaya presentando, pues ahí vamos a ir trabajando los temas. Es importantísimo, más que todo porque sociales es de tener buena memoria. Hay que tener muy buena memoria y hay que leer bastante, chicos. O sea, eso es lo complicado de sociales, por eso se les complicó mucho desde la prueba de sociales. Hay que ver mucho las noticias también, noticias nacionales e internacionales, estar al día, especialmente en esta coyuntura. Les recomiendo que vean lo que dice el COE con respecto al COVID, porque me imagino, no sé si les pondrán alguna pregunta de ese tipo. Entonces vamos a revisar en parte lo que es historia universal e historia ecuatoriana, lo que es contexto nacional ecuatoriano. Esos tres ejes son los que vamos a revisar. Básicamente son los que son parte de la prueba. Historia universal, historia ecuatoriana y contexto nacional ecuatoriano. Cuando hablo de contexto nacional ecuatoriano, hablo de todo. Entonces ahí entra todo lo que es con respecto a la política y a la economía, al aspecto social y al aspecto cultural de lo que es el Ecuador. En historia universal, como ustedes sabrán, se divide por edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Entonces, todo eso vamos a ir. ¿Ya? Entonces, empezamos con la primera pregunta, ¿ya?
Muy bien, chicos. Listo. Ya. Vamos a ver. Los leo, los leo. Pero Carey la C, la D, Doménica la A, Kelly sonaba la D, yo la B, Melanie D, la C, la C, la B, la D, la C, la A. Bueno, no están muy seguros, están entre la A, la B, la C y la D. Bueno, como les había mencionado, es medio complicado esto de dominio social, porque hay que saber mucho, ¿no? Entonces, hay que leer bastante. Vamos a ver la pregunta, ¿no? Vamos a ver la respuesta, a ver si la atinaron. Y la respuesta es la A. Muy bien, para los que la atinaron, la respuesta es la A. Vamos a la parte de retroalimentación. ¿Listo? Dice, el proyecto napoleónico logró que los ideales de la burguesía alcanzados en la Revolución Francesa se propaguen por Europa. Así que las concepciones humanistas de la Ilustración fueron la base de la formación de nuevos estados, conocidos como nacionales y liberales, que desplazaron a los que imperaban durante la subsistencia del antiguo régimen, proceso que inició con la batalla de la Bastilla al inicio de la Revolución Francesa. Continuó con las conquistas napoleónicas y terminó con la derrota del emperador francés. Todas son consecuencias del periodo escrito, excepto control de la corona hacia las prácticas comerciales, decadencia del feudalismo, declinación de la influencia eclesiástica en la política, implementación de la división de poderes del Estado. Muy bien. Nos dice sobre las consecuencias, ¿no? Nos habla sobre las consecuencias. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que el contexto que nos están mencionando la pregunta es sobre Napoleón y la Revolución Francesa. Aquí tenemos un grupo muy importante, ¿sí? Que nos habla sobre los ilustrados, que es un movimiento ideológico de conocimiento de ese tiempo. Y tenemos otro proceso importante que es la Bastilla. Al inicio de la Revolución Francesa. Todos son consecuencias del periodo descrito, excepto control de la corona hacia las prácticas comerciales. ¿Qué nos quiere decir esto? Decadencia del feudalismo como sistema imperante nos menciona sobre las consecuencias. Cuando nos habla sobre las consecuencias, ¿qué quiere decir? De todo este proyecto napoleónico, ¿sí? ¿Qué sucedió después? Recuerden que hay una causa y hay un efecto, ¿cierto? ¿Decadencia del feudalismo como sistema imperante es una consecuencia? No, porque recuerden que el feudalismo eh, ya estaba hace mucho tiempo atrás en decadencia desde la Revolución Francesa, ¿sí? Sí, ya estaba ya, antes mismo de la Revolución Francesa, porque los monarcas ya estaban en decadencia también, entonces no es que sea una consecuencia, esto esto es parte de declinación de la influencia eclesiástica en la política. Bueno, esto de la iglesia, igual, declinación. Les recuerdo que la iglesia, como siempre, en esos tiempos estaba unida al Estado, ¿sí? Pero recuerden que hubo una época en donde la iglesia estaba perdiendo su poder frente al rey. Porque ¿quién les coloraban en ese tiempo a los reyes? Era la iglesia, especialmente el papa. Entonces el papa tenía que aprobar al rey. Pero en ese tiempo, igual, ya estaba en cierta forma la iglesia haciéndose a un lado por parte de qué? Del pensamiento ilustrado. Porque recuerden que en esta época hablamos del medioevo. Entonces el medioevo todavía no había llegado hasta la Revolución Francesa. Entonces esto es mucho más atrás tampoco. Implementación de la división de poderes del Estado. No, porque esto ya es un poquito más adelante. Es más adelante. Eso ya es después, mucho más allá. Pues todavía no se puede mencionar que es una consecuencia de la Revolución Francesa. Esto ya es más adelante, mucho más adelante, ¿ya? Porque recuerden el contexto en que está la pregunta, ¿sí? Entonces, tampoco. Entonces nos queda la opción de acá. Consecuencia, control de la corona hacia las prácticas comerciales. Porque aquí hay una cosa muy importante que nos dice la burguesía.
este grupo es un grupo económico de poder. Entonces, este grupo, en ese tiempo, son los que básicamente aparecieron en el medioevo, ellos, ¿sí? La burguesía era un sector que tomó su nombre por vivir en las ciudades, es decir, por los burgos en ese tiempo, ¿no? Como grupo comenzó a existir desde finales del medioevo, pero logró su máximo poder luego de que la revolución industrial les permite abultar consideraciones grandes de dinero, ¿sí? Fueron los burgueses, ellos fueron los que lideraron la Revolución Francesa y terminaron con ciertos privilegios. Entonces era como el grupo opositor de la monarquía. Entonces, luego de haber caído la monarquía, los burgueses son los que suben a la cúspide y se mantienen arriba, ¿sí? Entonces, ellos empiezan mucho con la actividad empresarial, con la creación artística, con esto de los estudios superiores, esto del ejército. Entonces, permiten un nuevo orden. Entonces, a los pobres les permitían escalar socialmente. Como ya no existía la monarquía, a estos pobres empezaron a escalar. Es decir, le quitan el control comercial. Entonces, eso fue una consecuencia, ojo, una consecuencia de esto. Porque el grupo de la burguesía era un grupo que quería el poder, ya no quería que la corona sea parte de ese poder. Entonces, básicamente, esta Revolución Francesa empieza a chocarse por muchos intereses económicos y políticos y sociales, ¿ya? De forma general, y así lo más contextualizado posible, porque no les he mencionado mucho, tampoco les he mencionado un poco de Napoleón, porque Napoleón es un personaje muy importante también. Lo vamos a ir revisando un poquito más adelante con otro tipo de preguntas. ¿Listo? Entonces vamos, ¿ya? Siguiente pregunta. Profe, está ahí y ya se fue. ¿Listo? ¿Cómo les fue? A ver. Profe, Muy antes bien. de Vamos continuar a... con este tema, ¿podría ayudarme con algo? La pregunta anterior. después lo vemos, ¿ya? Porque como tenemos solamente una hora, es medio complicado detenerme en ciertas cosas, ¿no? Entonces, si cualquier pregunta, cualquier cuestión, yo quisiera que me lo escriban por el chat, porque a veces como que hablar interrumpe un poco, ¿ya? Yo preferiría que me lo pongas en pregunta ahí en el chat, entonces al final de la clase yo les puedo ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Para hacer un poquito más en orden, ¿ya? Porque como quiero avanzar un poquito más en las preguntas, porque es bastantísimo lo que tenemos que ver. Entonces, si tienen alguna pregunta, en las anteriores me ponen, el profe, ¿qué es esto? Profe, ¿qué es esto? Y me van poniendo y yo les voy respondiendo después, ¿ya?
Entonces, como les había dicho, primero vamos a resolver un poco los ejercicios y vamos viendo la parte ya general, ampliar el abanico de todo lo que toca realizar. Vamos a ver, entonces la respuesta de esta es la C. Muy bien, en este caso sí no hay mucho problema porque sí todos respondieron correctamente. Por ejemplo, en este caso no hay mucho problema, ¿no? Lo que sí quiero recalcar que este tipo de preguntas sí van a estar bastante presentes en la prueba. Por ejemplo, este es un tema de la democracia que atañe a lo que se refiere a lo que son valores democráticos. Dentro de los valores democráticos tenemos honestidad, solidaridad, responsabilidad, pluralismo, libertad, justicia social, tolerancia, igualdad, respeto, bien común, legalidad, justicia y participación. Esto se refiere a qué? A los valores democráticos, ¿ya? Por eso les ponen ese tipo de preguntas, porque es bastante lo que les ponen con respecto a la democracia. Continuemos, ya continuemos con la siguiente pregunta. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver cómo les fue. Muy bien, muy bien. Creo que en esta tampoco tiene mucho problema, ¿ya? Entonces vamos a ver la respuesta. La respuesta es la C. Muy bien. Bueno, recuerden que dentro de lengua y literatura también hay las famosas escuelas literarias. Y cuando se habla de escuelas literarias, también se habla de escuelas artísticas. Entonces tenemos la escuela clásica, la escuela moderna, los vanguardismos y tenemos el romanticismo. En este caso, el arte romántico, ¿ya? Este fue un movimiento cultural, ¿sí? Que básicamente apareció en Alemania, en el Reino Unido y Francia, y de allí se extendió a otros países de Europa y América. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad
la subjetividad y la sentimentalidad. ¿Por qué es la C? Porque básicamente lo que nos dice ahí buscó exponer su superioridad a través de la exuberancia decorativa como muestra de aceptación y prestigio. Bueno, eso tiene que ver un poco más con el barroco. El barroco trabaja mucho con eso. Entonces, recuerden que la iglesia, básicamente, lo que hacía era con todas esas obras, que presentaba en sus templos, era una especie de propaganda y publicidad, en donde trataban de difundir lo que era un poco el miedo y el temor a lo que es el pecado. Por eso ven muchos cuadros de gente quemándose, gente calcinándose. Entonces, básicamente va por ahí el asunto, no era como una forma retórica para que te salves a través de infundirte miedo, entonces tienes que ser parte de la iglesia. Entonces, es como un poco más interesante ese aspecto que lo vamos a ver más adelante porque si hay unas preguntas, hay muchas preguntas con respecto al arte y la religión. Ahorita, ¿qué estamos realizando? Historia universal. ¿Qué tipo de preguntas son? Están enmarcadas en la Edad Media, ¿no? Edad antigua, Edad Media. Hay muchas preguntas de lo que es la Edad Media, historia universal. ¿Por qué les menciono esto? Para que tengan una idea de lo que tienen que estudiar un poco, ¿no? Un poco por ahí vayan viendo. Dentro de sus textos del colegio, vayan ubicándose a ver Edad Media, a ver qué corresponde a la Edad Media, con mapas conceptuales, de ahí pueden ustedes darse cuenta. Para que les recomiendo que cuando se estudia sociales no aíslen los hechos. Los hechos van unidos. Por ejemplo, acá en Ecuador, si acá nos hablamos de la Edad Media, ¿qué estaba pasando acá en el contexto ecuatoriano en el siglo XI y siglo II y siglo XII? ¿Qué pasaba en ese siglo acá en Ecuador? ¿Qué sucedía acá? ¿Qué estaba formándose acá? Si en Europa estaban pasando por la Edad Media y feudalismo, acá en América Latina, ¿qué sucedía? Entonces, los hechos no son aislados, van juntos, ¿no? Ya cuando hacen el choque de los mundos en la Edad Moderna, pues ahí sí se puede hablar de todo en conjunto. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Muy bien, a ver. Los leo, dice bueno, esta no es una pregunta muy complicada, ¿no? En el transcurso de esta semana y antes de que den el examen, de a poco va a subirse un poco la complejidad de las preguntas. En este caso, aquí entramos a lo que es historia ecuatoriana, ¿sí? Que nos menciona, contextualizando así rápido la pregunta, sobre los afroecuatorianos, ¿sí? Que también tienen su propia cultura, en los que están establecidos en Esmeraldas. Es muy bien conocido, esta pregunta no es muy complicada, entonces la respuesta correcta es la A. Voy a expandir un poquito más y voy a hablarles un poco más de esto de lo que es la marimba, ¿sí?
Bueno, la marimba es un instrumento que data del año de 1545, ¿ya? Básicamente se menciona que fue creada y fue conocida en Chiapas. Esto fue digamos, fue datada por el encomendero don Pedro Gentil de Bustamante y dueño de la hacienda de Santa Lucía. Él describe en su crónica que una marimba aparece en una celebración de indios. Y lo que nos relata es lo siguiente. Dice que dicho instrumento está compuesto de 8 tablillas de madera roja, desiguales de tamaño, que están agujeradas, unidas con cordón y producen eco alegre con tablas del palo de macaguillo. Las hileras de tablas amarradas a orquestas cortas, hembradas y estiradas bajo dicho instrumento un hoyo en el suelo y pegados con una resina en las tablas cascabeles de serpiente que hacen vibrar musicales con golpes de 2 pequeños palillos, con cabeza de cera negra, uno para cada mano. Esta música lo acompaña un tambor del cuero de animal. Se cree que este tipo de instrumentos llegaron a América por medio de africanos que habían sido llevados a Guatemala y México. También se registra que en algunas pirámides mayas se encontraron estos tipos de instrumentos. Entonces, la marimba es un instrumento muy antiguo, ¿sí? En cambio, la marimba moderna, la que se conoce ahora, fue creada en 1892 en Chiapas, México. Listo. Voy a seguir continuando. Les daré unos pequeños datos sobre la historia de la marimba. Todo el mundo conoce lo de dónde es la marimba, pero este tipo de información no es muy conocido. Siguiente pregunta. ¿Listo? ¿Cómo les fue? A ver, la A, la A, la A, la A, la A. Muy bien. Correcto. Respuesta es la A. Les voy a hablar un poco de esto, ¿no? Vamos a ir de lo particular a lo general. En ese contexto, en que nos está aceptando la pregunta, ¿sí? Con respecto al derecho de la mujer en la actividad social y política. El sufragio femenino en Ecuador fue garantizado en la Constitución de 1929. No se olvidarán esa fecha, por si acaso. Fue garantizada en la Constitución de 1929, convirtiendo a Ecuador en el primer país de América Latina en dar a las mujeres el derecho al voto. Esto fue gracias a una persona. Esta persona fue la que impulsó el sufragio de la mujer, porque la mujer no tenía ningún derecho en ese tiempo. Fue gracias a la doctora Matilde
Hidalgo. Tras ella solicitar votar, o sea, ella fue la que solicitó el voto en las elecciones legislativas de 1924. Dicha solicitud fue aceptada por el Consejo de Estado, convirtiéndolo a su vez en la primera mujer de América Latina en votar en una elección nacional. Hasta 1884, ninguna de las constituciones del Ecuador hacía referencia al género de las personas, al establecer los requisitos para gozar de los derechos de ciudadanía. Aunque no existieron casos de mujeres que intentaron votar, la Constitución de 1884 fue la primera en introducir una limitación en cuanto al género de la persona, estableciendo que gozaban de derechos de ciudadanía solo los varones que sepan leer y escribir y hayan cumplido 21 años, o sea, o hubieran sido casados. Entonces, imagínense, en ese tiempo se consideraban ciudadanos solo a los varones de 21 años. Entonces, imagínense la evolución que hay ahora. En cambio, ahora las mujeres tienen muchos derechos con respecto al voto, a su participación en cualquier actividad social y política. Entonces, esta restricción nació del debate mismo sobre la posibilidad de que las mujeres intentaran ejercer el voto. Pero recuerden que en ese tiempo había dos grupos, los conservadores y los liberales. Los conservadores eran como que los que estaban muy arraigados de estas cuestiones de la iglesia, ¿no? Entonces las mujeres eran como que al hogar, a mantener a los hijos, y los hombres en cambio eran a buscar el trabajo, a ejercer su opinión pública. Entonces era medio complicado ese contexto de aquel tiempo, ¿no? En cambio ahora que estamos en elecciones para votar, ha avanzado bastante. Ahora las mujeres pueden votar. Ahora, ¿desde qué edad pueden votar ahora? Desde los 18 años ya pueden votar. Imagínense, desde ahí ya tienen en cierta forma derechos constitucionales y lo pueden ejercer a través del voto. Entonces, la persona que impulsó todo esto se llama Matilde Hidalgo. Continuamos, ¿ya?
A ver, chicos, ¿cómo les fue? Vamos a revisar, ¿ya? Este es un tipo de preguntas. ¿A qué ítem corresponde? Bueno, historia universal, ¿sí? La anterior pregunta correspondía al contexto ecuatoriano, historia del Ecuador, ¿sí? Para que tengan una idea de qué ítems tienen que ir revisando, ¿no? Tienen que ir estudiando. La cuestión es no solamente saber la respuesta, sino conocer un poco el contexto de la respuesta. Y aquí les voy refrescando un poco su memoria, porque sí se olvidan, con el tiempo se van olvidando las cosas, ¿no? Dice Darío, leí mal la respuesta. Dice. Vamos a ver. Y la respuesta es la D. Todo el mundo puso la A. ¿Qué pasó? ¿En qué se confundieron? Vamos a ver. Bueno, dice, relaciona la época con sus características del rol de la mujer. Por eso les mencionaba. Dice D. Melanie puse D. ¿Dónde está Melanie? No, ah, sí. La A. Vale. Puse la D, la D, la D, la D. Ya. Ahí se equivocaron. Todos se equivocaron. No es la A, muchachos. Vamos a revisar. Primero, hay que conocer muy bien a lo que se refiere esta pregunta. Entonces, si lo leemos primero, tenemos dos tipos de temporalidades acá. Tenemos la Edad Antigua y tenemos la Antigua Grecia, que corresponde también a ¿qué? A la edad, que sea antigua o moderna. ¿Desde cuándo entra la modernidad? Vamos a decirle que todavía estamos en una edad antigua, porque recuerden cuando se da el cambio a la edad moderna, ¿cuándo se da la edad con el cambio a la edad moderna? Con el descubrimiento de América. Ahí hablamos de edad moderna, todavía estamos en la edad antigua. Cuando hablamos de la edad antigua, todavía estamos hablando de la edad del bronce, edad del hierro. Si hablamos de sociedades primitivas, estamos hablando del neolítico, del paleolítico y todo eso, ¿no? Entonces vamos con la primera, dice, sociedad primitiva. Recuerden que cuando hablamos de la sociedad primitiva, esta pasa por varias etapas hasta llegar a la revolución de la agricultura. El típico concepto de la mujer, del hombre cazador y la mujer al hogar, ¿sí? Pero recientes investigaciones han sacado a la luz datos muy importantes en el que la mujer también cazaba. Eso salió el año pasado, creo que salió esa información, y no es nada nuevo porque ya se sabía que la mujer también caza, es cazadora la mujer en cierta forma. También caza la mujer, o si no que ahora en los tiempos modernos ha cambiado, ¿no? El hombre a la cocina, la mujer a la oficina. Es un dicho que se trabaja en estas épocas, ¿no? Hombre que no cocina está frito. Entonces, como que esos conceptos, preconceptos, se van cambiando. Listo, vamos a ver. Dice, sociedad primitiva. Y la A, dice, algunos pusieron la A, dice, uno B, dice, bueno, sociedad primitiva, sociedad primitiva. Dice, uno B, se generaba una centralidad en el papel de la mujer, con lo cual su protagonismo se extendió a diversas esferas. No. ¿Por qué diversas esferas? Podríamos decirle diversas esferas. Recuerden que la mujer en la sociedad primitiva también tenía un protagonismo en la política y en la religión. Entonces sí podemos estar hablando de diversas esferas. Dice 1C. Se limitaba a la mujer no en general a la reproducción en las labores domésticas. No, no necesariamente. Porque recuerden que la mujer en ese tiempo tenía muchas cosas que hacer. Aparte que tenía que sembrar, porque la mujer era la que sembraba, ella era la que se quedaba. eh, sí, sí, eso te digo, la B sí está bien. Sí, sí, eso te digo. Sí está bien la B. Yo le digo, porque la mujer en ese tiempo no se dedicaba solo a labores domésticas. Recuerden que también era matriarcado. Si ustedes piensan un poco en la cultura valdivia, que viene a ser una sociedad primitiva de la edad antigua acá en el Ecuador, las Venus de Valdivia, todos son mujeres, todas las figuras son mujeres. No hay una figura hombre, hay pocas figuras masculinas, bueno, no conozco, pero hay la Valdivia. Entonces, recuerden que en ese tiempo la Valdivia era la mujer era la que gobernaba esa cultura, entonces tenía un poder político bastante fuerte, ¿sí? Entonces,
no solamente se limitaba a la reproducción y a las labores domésticas, esta no es correcta. Este concepto, este concepto se cayó porque este concepto lo presentó un antropólogo de un libro que se llama El mono desnudo de Desmond Morris. Entonces, Desmond Morris menciona este concepto, pero este concepto ya se va cayendo con las investigaciones que se ha hecho. Y se cae mucho porque él menciona que las mujeres en realidad se encargaban mucho de las labores domésticas, pero en ese tiempo, ¿qué concepto había de doméstico? Doméstico. O sea, ese concepto en la sociedad primitiva como que no, o sea, no existía mucho en realidad. Porque el hombre y la mujer tenían que apoyarse. Imagínense, si era la sociedad antigua, tenían que buscar la forma de sobrevivir. Entonces la mujer también, aparte de cocinar y esas cosas, tenía que sembrar, tenía que cazar también, porque el hombre también cazaba. Entonces entre los dos se ayudaban. Entonces no necesariamente se pasaba haciendo labores domésticas. Entonces esta queda descartada y por lo tanto, ya con esta que no es, descartamos totalmente esta pregunta. Dice 1A, B. Dice, sociedad primitiva contaban con derechos limitados a los cuales se necesitaban. No, este corresponde a la antigua Grecia. Esto corresponde a la antigua Grecia, a la 2A. 2A, está acá. Porque en Grecia sí les tenían cierto límite a las mujeres para participar en la democracia, porque ellos no eran tan democráticos. Se podría decir que eran demócratas, pero no tanto, porque el concilio de Grecia no participaban las mujeres, solo participaban ciertos guerreros con alto nivel, por ejemplo, unos generales de ellos y los políticos, ¿no? Descendientes de familias aristócratas de la antigua Grecia. Y la mujer no participaba en realidad, no les tomaban en cuenta, en mi caso no les decían. Y sí, en la antigua Grecia sí les limitaban bastante, sí les mandaban, ahí sí, en cambio aquí en la antigua Grecia sí les mandaban a la cocina. Entonces, si no tenían un papel fundamental en ciertas decisiones políticas, entonces las pobres mujeres que tenían que hacer, pasaban en la casa. Ellos no tenían cierta forma o participación en decisiones políticas. Excepto, no sé si ustedes recuerdan la famosa, hay una película incluso de la Gran Biblioteca de Alejandría, en donde una mujer es una profesora, creo que es hija de Platón, no recuerdo bien, pero creo que es hija del rector en ese tiempo. Creo que era de Platón o de Aristóteles, no recuerdo, pero es hija de uno de ellos. Entonces, esta mujer, en cambio, ella era una especie de maestra científica. Entonces, ella descubrió el movimiento del heliocentrismo. ¿Qué quiere decir? Ella descubrió la parábola. Así, ella descubrió esto. Entonces, ella decía que el planeta Tierra estaba aquí en el centro y los demás giraban alrededor del centro. Pues ahí era el concepto que ella descubrió. Luego aparecieron los demás, los que ya descubrieron, dijeron que no, que el centro del universo es la Tierra, pero tenía este movimiento. Ahora, apareció otra teoría que dice que la Tierra ya no tiene su movimiento, que el universo con la galaxia en la que estamos tiene este movimiento. ¿Ya? Pero bueno, eso lo pueden ver en naturales, en dominio científico. Bueno, continuamos. Listo, entonces ya he descubierto cuáles son las opciones, entonces nos vamos directamente acá. Ya sabemos que la antigua Grecia, entonces tenemos la antigua Grecia, la religión iba de la mano con el papel de la mujer en la sociedad, con lo cual sus atributos eran venerados y formaban parte de asuntos religiosos. Sí, recuerden que en ese tiempo existían las famosas sacerdotisas en la antigua Grecia. Eran más relegadas a ese papel. Sí, incluso tenían los oráculos, que la mayoría de los oráculos eran mujeres, entonces directamente tenemos la respuesta que es esa. Las otras no, totalmente no, en desacuerdo. Estas no son, ¿sí? Entonces tenemos de esta forma, sociedad primitiva y antigua Grecia. ¿Listo? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Será que parece una pregunta tan simple, pero de esa pregunta se sacan muchas cosas? Siguiente pregunta. Esta es la última para ya seguir cerrando, ¿ya? Vamos a ver la última.
¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver la respuesta. Y es la C. Unos pusieron la D y otros la C. Bueno, híjole ya. Bueno, 10:56. Bueno, hasta aquí nos quedamos ya, chicos, para que puedan ingresar a la otra clase y no lleguen atrasados. Entonces, la próxima clase vamos a revisar esta pregunta. Sí, les voy a expandir un poco más el tema esto de la hacienda y la colonia.